La economía de Estados Unidos y la Unión Europea están en muy graves problemas y sus dirigentes lo saben. Esto es Realpolitik Room. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room. Y como decíamos en la presentación del programa de hoy, las economías de Estados Unidos y la Unión Europea están en serios problemas. La cuestión radica en hasta dónde hay conciencia de esta situación en la ciudadanía y de qué maneras los medios de comunicación pueden ayudar a maquillar, si es posible, lo que está pasando y lo que puede venir. Y para hablar sobre esto estamos junto al doctor Armando Fernández Steinco. Armando, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Gracias, Javier, gracias por llamarme. Armando, y bueno, vamos a comenzar este programa. Te voy a presentar ahora unas palabras que ha pronunciado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Estamos trabajando, dijo, en estrecha colaboración con nuestros vecinos europeos para ayudarlos a encontrar fuentes alternativas. Sin embargo, hemos visto dispararse los precios de la energía en Europa y va a ser un invierno muy duro para ellos, pero dijo que Washington no se encuentra expuesto ni siquiera cerca a tal panorama y la situación tiene hasta un poco de guasa, si se quiere, ¿no? Porque donde lo dijo fue en The Atlantic Festival, ¿no? Es como un festival en que está diciendo en cómo lo va a pasar Europa. Y si, por ejemplo, unimos las noticias para poder entenderlas mejor, te voy a compartir ahora una noticia que ha publicado Deutsche Welle, que dice que hay un estudio que confirma que Estados Unidos será el mayor proveedor de gas de la Unión Europea. ¿Se entiende mejor lo que dice Yellen con este otro titular, Armando? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, eso es discutible, ¿eh? Que Estados Unidos se convierta en un proveedor importante o definitivo o fundamental de gas para la Unión Europea. Las últimas noticias que se están leyendo sobre el particular es que Estados Unidos no tiene de tantas reservas de gas, porque Estados Unidos consume mucho gas y esa capacidad de cederle una parte de su gas a Europa, por supuesto, previo pago de una tarifa que está 7 veces por encima de la que pagaba Europa hasta ahora, entre 3 y 7 veces por encima de la tarifa que pagaba Europa ahora por el gas ruso, no está claro que Estados Unidos tenga capacidad suficiente para compartir ese gas y vender gas a Europa, ¿no? Pero lo que hay en torno al gas y en torno a todo este tema de las sanciones contra Rusia tiene mucho que ver con la mucha mayor capacidad que tiene Estados Unidos de resistir un régimen de sanciones como el que le ha impuesto o se ha impuesto a sí misma Europa, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene, efectivamente, como dice Janet Yellen, tiene una mayor capacidad de resistir frente a una situación como esta, que Europa. El problema es que Estados Unidos ha tratado a Europa como si fuera un vasallo y Europa se ha dejado tratar como un vasallo. Estados Unidos ha mirado por sus intereses y sigue mirando por sus intereses. El gran problema no son los Estados Unidos en este caso, sino el hecho de que Europa haya accedido a hacer un seguidismo de la diplomacia norteamericana como a pesar de que realmente era previsible, por lo menos me resulta muy difícil pensar que los técnicos especializados no supieran que Estados Unidos no tiene las reservas de gas que dice tener y que puedan sustituir a las reservas rusas, ¿no? Entonces, tengo la sensación, a medida que uno va leyendo y a medida que van avanzando los días, de que hay mucha contrainformación y información que se anulan mutuamente a medida que pasan los días y que nos acercamos al invierno, ¿no?
Acordémonos hace unos cuantos meses cuando los Estados Unidos y Europa decía que iban a encontrar fuentes alternativas de gas. Y lo que hoy cunde en Europa, en la Unión Europea, es es una sensación de prepánico, porque las reservas, tanto de gas como de petróleo, están muy bajas. Por cierto, también las norteamericanas, por eso Estados Unidos no tiene capacidad de cederle gas a los europeos, y eso no se decía hace 2 o 3 meses, ¿no? Por tanto, tengo la sensación, y creo que hay que subrayar, que lo que se lea en la prensa es provisional, los acontecimientos evolucionan muy rápidamente, y aparte de que hay mucha diplomacia en todo esto, es decir, mucho intento de negociar con este tipo de informaciones y de noticias, de negociar una posición de fuerza frente a la otra parte, etcétera. Aparte de eso, tengo la sensación de que no hay conocimiento, tengo la sensación de que no hay una fuente de conocimiento absolutamente fiable sobre cuál es el estado de las capacidades energéticas de unos países y otros en sustitución de las rusas. En eso además, bueno, hemos visto que hace un tiempo se veía a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, yendo a Azerbaiyán, intentando negociar para que ese país le suministre de gas. Y también hemos estado viendo al canciller de Alemania, Olaf Scholz, yendo a Arabia Saudí también con la misma finalidad, ¿no? Unos países, una Unión Europea que habla de determinados principios y que por eso ha decidido romper su vínculo con Rusia y bueno, está yendo a negociar con con países como Azerbaiyán y como Arabia Saudí, Armando. Sí, con la paradoja de que una buena parte del gas y del petróleo que sale a través de Arabia Saudí es petróleo de origen ruso, ¿no? No es más que un intento de puentear a Rusia y de cara a la propia opinión pública encontrar fuentes de suministro indirectas que no contradigan excesivamente el discurso en el que se ha empantanado la Unión Europea. El tema de los recursos, de los derechos humanos, etcétera, esto es un tema que digamos que tenemos que dejar atrás. Es decir, desde el año 14, desde el 2014, la connivencia de los partidos y de los países autodenominados democráticos y escrupulosos con los derechos humanos con el régimen de Ucrania y sus veleidades etnolingüísticas y fascistas es evidente para todos. Ahora se empieza a conocer con detalle, ¿no? Lo mucho que ha abandonado desde ya hace muchos años los países de la Unión Europea y la Unión Europea en general, sus principios de defensa de los derechos humanos, que no son más que una herramienta diplomática cuando hace falta. Cuando no hace falta, no se aplica, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que ahora se arremete muy duramente contra Hungría, pero no se arremete muy duramente contra Polonia, porque ahora resulta que Polonia es un aliado importante y esas contradicciones del sistema político polaco, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la separación de poderes según la Unión Europea no esté asegurada, ahora mismo pues no se cuestiona, no se pone en cuestión. Entonces, el tema de los derechos humanos, el tema del respeto a los derechos humanos, del intento de difundir un mensaje civilizado basado en la igualdad, en la justicia y los ideales republicanos europeos, es un instrumento diplomático, como muchas veces han dicho los propios diplomáticos de la Unión Europea, ¿no? Esto es un sello de la diplomacia europea. Eso no quiere decir que se sea escrupulosos y que realmente se aplique cuando están en peligro los intereses reales de la Unión Europea, que son intereses en este caso sobre todo energéticos, ¿no? Y a toda esta cuestión se suma, bueno, las medidas que empiezan a intentar tomar los bancos centrales de los países para ver cómo pueden hacer para, digamos, capear el temporal, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la Fed que ha subido 75 puntos las tasas, ¿no? Por ahí se puede leer en este periódico que la Fed está dispuesta a soportar una recesión económica para lograr contener la inflación. ¿En qué posición está dejando esto a Estados Unidos y qué costo puede tener para sus ciudadanos, Armando?
En realidad lo que quieren es repetir lo que repitieron con el Volcker Shock en el año 1979, cuando el dólar empezó a, digamos, perder estabilidad, se empezó a devaluar, a pesar de la vinculación del dólar a el pago de la factura petrolera en todo el mundo, a pesar de que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Arabia Saudita para que todas las facturas petroleras a cargo de Arabia Saudita se pagaran en dólares, aparte de eso, a pesar de eso no consiguieron estabilizar el dólar. Y de la noche a la mañana, Volcker, el presidente de la Fed de la época, subió los tipos de interés un 20%, ¿no? Fumándose un puro tranquilamente sin darle importancia, por lo menos sin darle la importancia dramática que eso tenía. Consecuencia, la crisis de la deuda latinoamericana, el colapso de la mayor parte de las economías del tercer mundo que se habían endeudado en intereses variables, y en el momento en el que aumentaron los tipos de interés se tuvo que renegociar la deuda y se tuvo que aumentar enormemente y se aumentó enormemente el coste de la deuda, ¿no? Consecuencias acumuladas, pues desplome del sector público, de las finanzas públicas prácticamente de todo el tercer mundo, sobre todo de América Latina, incapacidad de los estados de pagar a sus funcionarios, por tanto, políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional para poder hacer frente a esos créditos que amenazaban de ser impagados y no solamente una década perdida, sino yo diría que 20 años perdidos o más por parte de en muchos países, ¿no? Con la particularidad además que en el caso latinoamericano esto provocó el hundimiento de una clase media muy importante, políticamente muy importante para la conformación de unos países, de unas estructuras administrativas que eran todavía muy débiles en esa época y que se estaban construyendo en los años 70, ¿no? En procesos muy difíciles, pero muy importantes para la estabilización social de esos países, la social y económica y, digamos, la estructuración administrativa de esos países. Bien, todo ese proyecto se vino abajo y eso fue un auténtico drama, ¿no? ¿Qué puede pasar esta vez? Esta vez resulta que el dólar ya no tiene el privilegio que tenía antes. Es decir, en esa época, en los años 70 y 80, el dólar era la única moneda de referencia, lo seguía siendo, ¿no? El comercio internacional, el 90% fuera de la zona del Comecon se libraba en dólares, ¿no? Ahora mismo eso ya, esa medida ya no tiene detrás el soporte del dólar. El dólar ya no es una moneda tan estable, ¿no? Como para poder, digamos, compensar todo lo que puede suceder desde el punto de vista norteamericano. Norteamérica, bien, va a combatir la inflación, va a pagarlo con una enorme recesión, como lo pagó en los años 70 y 80, pero luego confía en que la economía norteamericana, gracias al dólar, como sucedió en los años 80, podría estabilizarse financieramente. ¿Por qué? Pues como insisto, porque el dólar en esa época tenía un privilegio, pero ese privilegio al dólar ahora mismo el dólar ya no lo tiene, lo está perdiendo día a día. Entonces, después de la recuperación, digamos, si se consigue reducir la inflación, la cuestión es cómo se va a recuperar la economía norteamericana, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores que permiten un tipo de recuperación, al menos una recuperación que permite la estabilización financiera de la moneda norteamericana? Y eso, no, eso está por ver, esa es la variable independiente, la nueva variable que tenemos que analizar ahora y que va seguramente a tener consecuencias muy distintas a las que tuvo en los años 80. No olvidemos que eso fue el inicio de una nueva era financiera basada en la hegemonía del dólar y lo que luego se llamó el neoliberalismo, ¿no? Es decir, la financialización de todas las economías occidentales y la creciente dependencia de dichas economías, básicamente en última instancia de la Reserva Federal y del dólar, ¿no? Puesto que al final los países occidentales lo que hacían y lo que siguen haciendo todavía es sus excedentes comerciales transformarlos en deuda pública norteamericana. Y esa deuda pública norteamericana es la que permitía y permitió ampliar, digamos, el sector militar y mantener una economía por encima de sus posibilidades durante un montón de años, una economía profundamente endeudada,
por encima de sus posibilidades. Pero ahora esa variable, la variable, digamos, dólar, decae. Y el euro, desde luego, no es una alternativa, porque el euro se está convirtiendo en una moneda subsidiaria del dólar norteamericano. El euro está convirtiéndose en una moneda subordinada al dólar norteamericano. Su balanza comercial, la balanza comercial de la zona euro, ha dejado de existir porque Alemania ya no puede exportar masivamente a Rusia y a China como hacía antes, y además sus productos no se benefician ya de las energías baratas procedentes de Rusia. Y no olvidemos una cosa, todo el mundo habla, sí, pero los alemanes tienen el mercado norteamericano para sustituir al ruso. No, no tienen al mercado norteamericano. Los norteamericanos no han sustituido, no han suprimido todavía, no han hecho demasiados comentarios sobre la necesidad de reducir sus aranceles con respecto a los productos alemanes, ¿no? O los productos de la Unión Europea. Esa guerra comercial latente que conocemos de los años de Trump está ahí. Es una guerra comercial que los demócratas no han, pues, a la que no han puesto fin los demócratas. Entonces, ¿cómo van a sustituir las exportaciones masivas alemanas a Rusia y también a China por un mercado como el norteamericano que sí, digamos que favorecerá al dólar, ¿no? Reforzará al dólar, pero no en la proporción equivalente a la pérdida de los mercados, a la derivada de la pérdida de los mercados rusos y en parte chinos que está sufriendo y va a sufrir la economía alemana, ¿no? Cuyos costes, por cierto, ahora mismo, a partir de ahora, van a ser mucho menos competitivos y van a resultar mucho más, van a ser estos productos mucho más difíciles de colocar en otros países con respecto a como había sido ahora, ¿no? Por Armando, tanto, la historia no se repite. ujú. Armando, aprovecho que mencionaste el euro, ¿no? Caída drástica del euro y caída más drástica e histórica de la libra esterlina. ¿Qué significa todo esto para estas economías? Ya más o menos explicaste lo que significa para Alemania, para Europa, la caída del euro, lo que implica, pero ahora se suma esta caída de la libra. ¿Qué se interpreta de todo esto, Armando? Bueno, cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea ya se produjo una devaluación bastante fuerte de la libra. Ahora esa devaluación se ha acentuado porque también el Reino Unido se ha convertido en una especie de colonia financiera de Estados Unidos. Ya lo había sido antes, ya lo era antes en parte, pero la City de Londres todavía, que reposaba en buena medida sobre la fortaleza de la libra y las relaciones privilegiadas con la City de Wall Street, es decir, las asociaciones estratégicas entre el sistema financiero británico y el norteamericano, eso está cediendo porque en el caso de Alemania la balanza comercial alemana está siendo deficitaria, está empezando a ser deficitaria o puede empezar a serlo, arrastrando a toda la zona euro tras de sí, porque realmente el país que salvaba la balanza comercial de la zona euro era Alemania, que tenía un superávit comercial excepcionalmente alto, demasiado alto, crónicamente elevado y patológicamente elevado, ¿no? Eh, pero es Alemania, la industria alemana era la que soportaba de alguna forma la economía de la zona euro y por tanto la fortaleza del euro. Si Alemania se desindustrializa, traslada una buena parte de su actividad productiva a otros países, entonces el futuro de la zona euro realmente es muy preocupante, ¿no? La parte, la zona, la cosa de la lira de la libra esterlina era más previsible, porque es un proceso que se inició ya hace 3 o 4 años. Ahora, el hundimiento o la caída del euro con respecto al dólar es una cuestión realmente novedosa dentro del sistema financiero internacional. Y luego no olvidemos una cosa, y es que el conjunto de las monedas occidentales se están devaluando. El que
el euro se devalúe con respecto al dólar, no quiere decir que el dólar no se devalúe con respecto a otras monedas, que es lo que está pasando y es lo que va a pasar cada vez más. Es decir, todo este modelo financiero que ponen en marcha los norteamericanos en los años 80, que sirven para compensar la pérdida de digamos, para recuperar una estabilidad financiera en los Estados Unidos y que convierte a todo el mundo occidental prácticamente en deudor, en vasallo financiero de la moneda norteamericana, toda esta constelación compleja que al final, como vimos en la crisis del año 2008, en la que todo dependía al final de la Reserva Federal, que es el banco central que funcionó como tal con respecto al resto de los bancos centrales de todo el mundo occidental, porque es el que rescató a los bancos centrales del resto del mundo occidental, que a su vez habían rescatado a los bancos privados, ¿no? Que se habían endeudado en dólares y que necesitaban dólares para no sucumbir, ¿no? Para no sucumbir. Entonces, esos dólares se los tuvo que ceder la Reserva Federal a los bancos centrales europeos y estos rescatar de esa forma a sus propios bancos privados. Bueno, pues ese protagonismo que explica una buena parte de ese protagonismo de la Reserva Federal y la zona y del dólar, que explica una buena parte del servilismo económico y político de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos, esa capacidad del dólar ya no va a ser tal. ¿Hasta dónde va a llegar esa capacidad? Pues hay escenarios más optimistas y más pesimistas, pero desde luego lo que está claro es que cada vez menos transacciones comerciales se están librando en dólares y eso sin duda, sin duda, sin duda va a debilitar la demanda de dólares y va a debilitar al propio dólar. ¿Qué pasa si debilita el dólar? Bueno, pues que la deuda pública norteamericana anotada en dólares también va a sufrir una degradación, puesto que al estar anotada en dólares va a perder valor. Y mucha gente que ha comprado, y muchos bancos centrales y particulares, bancos también privados, que han comprado deuda pública norteamericana y que de alguna forma han sostenido este orden que viene durando aproximadamente 30-35 años, van a vender, van a empezar a vender. Los chinos llevan vendiendo ya bastante tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana, porque eso sería un cataclismo para los propios vendedores, puesto que ellos no quieren que se degrade el precio de su deuda pública, quieren venderla en las mejores condiciones y, sin embargo, el proceso dilatado de venta de deuda pública norteamericana ya está en marcha y eso también debilitará el dólar. Entonces, bien, el dólar va a vender ahora gas a los alemanes y a los europeos. Eso va a robustecer al dólar con respecto al euro. Pero a largo plazo, el propio dólar va a sufrir una erosión como consecuencia de la posición que, digamos, como consecuencia de estos cambios tectónicos financieros y comerciales que se están dando y que básicamente consisten en un proceso dilatado, más o menos dilatado, de desconexión económica del mundo, de una parte del mundo, de la parte mayoritaria del mundo, de la zona del dólar, ¿no? Armando, para cerrar, te voy a pedir un comentario corto de cómo ves el manejo que están haciendo los medios de comunicación de todo lo que está pasando, ¿no? En Europa, básicamente. En el tema económico, por ejemplo, podemos ver una publicación del diario El País que pone friganismo, la última dieta hipster es coger comida de la basura, ni la paleo ni la alcalina, la última moda en dietas se sirve en los contenedores de basura. No se trata de una carencia de medios económicos para llevarse el pan a la boca, es una nueva tendencia sostenible y sus adeptos se hacen llamar freegans. Esto lo estoy sacando de la cuenta de Telegram del usuario al otro lado de la frontera y otro de los recortes que él puso aquí en este collage se lee consumo energético, llega el coduching, ducharse juntos, la nueva medida para hacer frente al consumo energético. Países como Suiza están promoviendo medidas para reducir el consumo de energía en un 15% este invierno. Vamos con otro que dice, el salario emocional cada vez más valorado por los españoles por encima del sueldo. Esto es de Antena 3. Luego, por ejemplo, vamos con la televisión catalana que dice un estudio concluye que los hábitos como tener una dieta basada sobre todo en vegetales, no comprar más de 3 piezas de ropa al año o no
coger un vuelo de larga distancia cada 8 años ayudaría a frenar la escalada o los problemas ecológicos del planeta, ¿no? Por otro lado, también otra publicación que dice ¿por qué los millennials no quieren casarse? También otra del diario El País que dice Buena Vida, se llama la sección justamente, y dice no salir de casa en todo el fin de semana rebaja la ansiedad e ilumina la mente. Atrincherarse entre las cuatro paredes de su morada ya no es de muermos, sino la última tendencia de moda, el nesting. Otro es de negocios que dice, los perfiles laborales más demandados se apuntan al job hopping, cambiar de trabajo cada 1 o 2 años. Los nativos digitales tienen poco o nulo apego a las empresas y tienden a saltar de empleo con frecuencia. Y cerramos finalmente con este también del diario El País de su buena vida. Dice, 9 trucos para calentar la casa sin encender la calefacción, plantarle cara al frío sin consumir energía. Es posible con las mantas adecuadas, algo de cinta aislante y otro montón de buenos consejos. Y el usuario ironiza, ¿no? Dice, pasos para tapar la pobreza en Occidente. 1, controla un medio de comunicación propiedad de bancos y fondos de inversión como Antena 3 o El País. 2, busca una situación de pobreza a la que se ve abocada la gente por la mierda del sistema económico que tienes. 3, ponle un nombre en inglés. 4, di que es una tendencia, una moda, lo último en tu ciudad. 5, coge un periodista sin escrúpulos y ya tienen la situación cronificada de pobreza convertida en moda. Armando. Bueno, muchas de estas cosas no son tan nuevas, se han radicalizado y la ironía y la gracia pues siempre nos ayudan a, primero a comprenderlas un poco mejor y luego a quitarles un poco de importancia, ¿no? Porque lo que se viene encima, efectivamente, todo apunta a que es bastante grave. Eh, Llama la atención el hecho de que sepamos esto desde hace meses, pero que nuestros gobiernos no se lo hayan creído del todo hasta el momento en el que está casi encima, es decir, la subida de los precios del gas, el tema de la escasez de alimentos. Claro, en el momento en que hay que dedicar una parte creciente del salario de una persona a pagar la calefacción, esa persona tiene A, menos para comer, para gastar en comida, pero B, también tiene menos para gastar en productos manufacturados, lo cual deprime la demanda de las empresas industriales. Y aquí tenemos que pensar, por ejemplo, en Alemania, que es el gran productor industrial de la Unión Europea. Esto va a reforzar la recesión en Alemania, ¿no? Esa, digamos, diversificación o esa reorientación de la composición del gasto, ¿no? Hacia, digamos, las necesidades más elementales y a costa de las necesidades, a costa de las, bueno, en favor de las necesidades más elementales, ¿no? Digamos que, ya digo, aquí hay un montón de cosas que ya conocemos, que son tendencias estructurales, por lo menos en el sur de Europa, en España, hay muchas estrategias que las familias y las personas ya han desarrollado hace muchos años para hacer frente a una situación larga de desempleo, salarios precarios, trabajo sumergido, etcétera, etcétera, ¿no? Como por ejemplo los modelos familiares, ¿no? Que son muy importantes aquí, la familia, la solidaridad familiar, las inversiones en bienes inmuebles, o mejor dicho, la adquisición de una vivienda. Lo nuevo quizás sea que esto ahora les esté pasando a una parte de los europeos que no están tan familiarizados con el desempleo y con la incertidumbre, ¿no? Que llevan mucho peor la incertidumbre que los países del sur de Europa que vienen sufriendo una situación precaria desde hace ya muchos años, ¿no? Digamos que, por decirlo con las palabritas que hay ahora de moda, el sur de Europa, entre ellos España, es más resiliente que otros países, ¿no? Por ejemplo, Alemania. Esa es la gran cuestión. ¿Cómo van a cambiar las relaciones sociales, la cultura del consumo en Alemania? ¿No? Porque ellos están acostumbrados a una forma de vida segura, una forma de vida barata, relativamente barata, a sueldos relativamente altos y a ingresos regulares, ¿no? Muchos españoles, muchos chavales, muchos jóvenes españoles, como sabemos, han emigrado a Alemania, a Berlín. Berlín está lleno de españoles cualificados. ¿Por qué? Porque ahí hay más trabajo que en España después del año 2008-2009, ¿no? Ha emigrado muchísima gente. Pues bien, esa prosperidad comparativa que se vivía en Alemania con respecto al sur de Europa y que tiene que ver con la forma de abordar la crisis del 2008, ¿no? Una forma que los alemanes y los países del centro de Europa no se puede caracterizar de solidaria con el sur de Europa, sino todo lo contrario, ha reforzado las desigualdades
Europa Central y Europa del Sur. Hay que ver ahora esos países más acomodados, esas sociedades menos resilientes, cómo aguantan el tirón, ¿no? Y eso es una cuestión interesante, interesante. ¿Cuánto van a empezar a pagar por la fruta española y las hortalizas frescas cuando el petróleo cuesta mucho más y por tanto van a ser mucho más caras ahora en Alemania que hace muy poco tiempo? A eso se suma el tema de la energía y a eso se suma el caso de la reducción de la demanda del consumo de productos manufacturados en la periferia europea, ¿no? Con respecto a Alemania, esto va a tener consecuencias. Y ahora esto está llevando, bueno, a una situación muy paradójica en la que, por ejemplo, los alemanes están pidiendo solidaridad a los países del sur para compartir nuestras importaciones de gas procedentes de Argelia con los alemanes, ¿no? La solidaridad que ellos no han tenido con los países del sur de Europa en los peores años de la crisis, que han supuesto un derrumbe de nuestras sociedades, literalmente un derrumbe económico y social. Ahora los alemanes vienen, ¿no? El presidente Scholz ha hablado con el presidente español varias veces sobre esto, a ver si los españoles, los italianos, podemos cederles un poco de nuestras importaciones de gas procedentes de Argelia a los alemanes, ¿no? En fin, la historia continúa. Muchas gracias, Armando, por tu presencia en Realpolitik Room. A ti. Hasta luego, Javier. Saludos.